Estaba viendo una información que me parece que es interesante de analizar, ¿no? Nosotros hemos escuchado a nuestro presidente, a Gisela Vizcarra, que el Perú ha sabido batallar y que no sé qué y no sé cuánto y nos quiere meter el dedo a la boca con tantas cosas, ¿no? Y ciertamente la situación es la siguiente, lo real de lo real. Hay una información que ha salido de la BBC de Londres, que dice lo siguiente, ¿no? El Perú es el país número 1 de la región que más presupuesto invirtió en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, en comparación a otros países que invirtieron menos, sus resultados fueron mejores en la mayoría de países, menos en el Perú. O sea, se está invirtiendo una cantidad de dinero exagerada, coimas para iniciar y para terminar, corrupciones de alta y baja gama y una serie de situaciones que todos ustedes seguramente no saben, porque como simplemente lo escuchan a lo que habla su presi, pues no están enterados de lo demás. Y por eso es que es interesante que comencemos nosotros a entrar en conciencia, porque el Perú ha sido uno de los países que más dinero ha gastado, más inclusive que Brasil, que es el B, que es el segundo. Y en Brasil estamos hablando de, me parece que 200 millones de personas, una cuestión así, ¿no? Y acá somos 38 y tanto, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo mal, ¿no? Y cuidado también con esto, porque esto de estar gastándose el dinero, ya se gastó el dinero ya. Implica una situación que también muy pocas personas saben, ¿no? Y que también le hemos mencionado en este programa, estamos en recesión ya. Para González Izquierdo, el economista, ya el Perú está en recesión. Y eso es bastante más que de cuidado, porque esta es la noticia, ¿no? Es bastante de cuidado, ¿no? Dice Jorge González Izquierdo, y lo voy a leer para que ustedes vean qué es lo que está diciendo uno de los mejores economistas del Perú, ¿no? Preocupante, dice él. El economista Jorge González Izquierdo señaló que la economía peruana ya entró en recesión. Esto luego de analizar un estudio realizado por el propio Instituto Nacional de Estadística, que señala, por ejemplo, que cerca de 1.216.000 peruanos, 1.216.600 peruanos perdieron su trabajo. Pero ¿saben cuál era la situación? Solamente en Lima nada más. Perdieron su trabajo entre febrero, marzo, abril, por el tema de la pandemia, lógico, ¿no? González Izquierdo dijo que las medidas de defensa que el gobierno ha tomado contra el coronavirus, como son la cuarentena, el distanciamiento social y el cierre de fronteras, han significado un duro golpe para los sectores productivos del país. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, tampoco podemos negar esa situación, ¿no? Todos los países, la mayoría de países del mundo están en un franco proceso de recesión y sus economías se han parado. Perú no es la excepción, por si acaso. En ese sentido sí coincidimos plenamente, ¿no? En enero la economía creció 3%, en febrero 4%, y en marzo decayó menos 16%, lo que sumado da un promedio de menos 3.5%. Es decir, nuestra economía cayó en el primer trimestre. Ha caído la economía del Perú. Estamos en rojo y permaneceremos en rojo en el segundo trimestre. Se cumplirá lo que dice la ciencia económica, que cuando un país tiene 2 trimestres de crecimiento negativo, entra en recesión. Esto significa que podemos afirmar que después de mucho tiempo la economía peruana entró en recesión. Y ha indicado Jorge González Izquierdo. ¿Qué nos dice González Izquierdo, no? El gobierno está preocupado en cómo abrir las puertas de las fábricas para que comiencen a producir. Sin embargo, más importante que eso es cuánto les va a comprar.
Se han olvidado del factor demanda, solo se preocupa por el factor oferta. Por ejemplo, si yo producía 100 pares de zapatos, ¿voy a producir lo mismo? Primero tengo que ver cuánto me van a comprar. Eso es lo que ha señalado González Izquierdo. Hay que preocuparse mucho por cómo estimular la demanda interna para que las empresas quieran o produzcan, pues, lógico, y las empresas mantengan más trabajadores. Hay una situación de despido perfecto, no sé, algo así le llaman en derecho laboral, una norma que ha salido. Están despidiendo a las personas, ¿no? Los trabajadores. Para González Izquierdo, en los primeros 6 meses del año, el bienestar de los hogares peruanos se desgastará enormemente. Esto generará mayor índice de pobreza y mayor informalidad en el trabajo. Va a haber abuso por parte de los empleadores ante esta situación. Como estamos en recesión, no hay dinero, no hay circulante, no hay trabajo, no hay producción. Entonces, las personas vamos a querer trabajar por menos de lo que ya trabajábamos. Y va a haber un abuso, vamos a trabajar más horas de repente de lo que se acostumbraban a trabajar para poder ganar un poquito más, quizá, ¿no? Todo eso está sucediendo ya en el Perú, ¿no? De manera que este tema de la recesión no es ningún cuento, ni ninguna situación de mala leche, como dicen algunos, o una situación que nosotros estamos rezando para que pase. Déjenme decirle que lo peor que le puede pasar a la economía peruana es esto, pero así como asumimos la responsabilidad que esto pasa por el coronavirus, porque eso no lo podemos negar, también está la otra parte, ¿no? La otra parte, insisto, de lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? El Estado tiene que darnos políticas. Entonces, ¿para qué son gobierno? Por último, ¿no? Si no existiese, si ellos no tuviesen la obligación de cuidar la salud, la economía, digamos, el tema de educación y etcétera, a la población, ¿para qué tenemos autoridades? Seríamos un anarquismo, ¿no? Cada uno haría lo que se le da la gana. Pero sinceramente, hay situaciones en las que nuestros gobernantes no están dando pie. Dan un paso al frente y retroceden 3. Y hay un gran problema ahí. Hay un gran problema, ¿no? Yo estaba leyendo una columna de Iván Arenas, y me pareció muy interesante. El sacrificio fue en vano, señor presidente, dice él, ¿no? Y es lo que más o menos nosotros venimos diciendo desde hace bastante tiempo aquí en Diálogo de Opinión, ¿no? Miren lo que dice Iván Arenas, ¿no? Hay momentos en que las sociedades son capaces de entregar su libertad. Nosotros hemos entregado nuestra libertad, ¿para qué? Para entrar en cuarentena, a eso se refiere. Probablemente uno de los valores más preciados, nuestra libertad. Nuestra libertad de poder desplazarnos por donde uno quiera, ¿no? Ciertamente una de las cosas más preciadas que tenemos los seres humanos, aparte de la salud, es la libertad. Para resguardar nuestra seguridad y nuestra supervivencia. Sucedió en la Roma antigua y etcétera, etcétera, etcétera. Sucedió cuando hicieron el Fujishok, en la época de Hurtado Miller. Estoy parafraseando partes nomás para ir entrando en contextos. Y se debía hacer un sacrificio, lógico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Hurtado Miller salió a decir Dios nos ampare, o que Dios nos ayude, nos acoja, no sé qué cosa, ¿no? Igual, ¿no? Igual, cuando el presidente Giselo Vizcarra sale diciendo con su mensaje a la nación, que pensábamos que, particularmente yo pensé que iba a ser uno de los pocos, no pensé que se iba a convertir en el nuevo Maduro o en el nuevo Chávez, pero tienen igual de chata su inteligencia y su capacidad. Ahí se han empatado, un triple empate. Pensé que era solamente una de las pocas apariciones que debe tener un presidente de la República, ¿no? Un presidente de la República no es para que esté apareciendo como vedette. Y eso es lo que a eso es lo que ha llegado Giselo Vizcarra, ¿no? Es una vedette, nada más.
enseñando alguna cosa, y en este caso las vedettes enseñan carnes, el presidente simplemente para la población lo único que quieren es decirle que les digan 380, 720, bono. Entonces eso es lo único que entiende la gente, lo demás no le entiende. No le entiende ni al 5%, por si acaso. ¿Qué más nos dice este columnista, no? El pacto, o sea, el contrato social entre el gobierno y la población era simple y sencillo, dice, ¿no? Yo te doy mi libertad y tú me entregas seguridad. Lo que siempre hemos dicho acá, nuestra chamba, nuestra labor era esa, quedarnos en nuestras casas. Y ciertamente sí han habido uno que otros desaforados, personas que no han cumplido con esta situación, pero en el contexto sumado todo, si hacemos un promedio ponderado, la gran mayoría de peruanos ha hecho su chamba, ha hecho su trabajo, de quedarnos enclaustrados, de quedarnos confinados, de quedarnos en cuarentena, de quedarnos en el toque de queda. Ese ha sido nuestro trabajo. Pero ¿dónde está el otro trabajo, no? En la otra parte del contrato social. ¿Dónde está la otra parte? La parte de la seguridad, mi seguridad en salud. Continuamos. Una abrumadora mayoría silenciosa de la sociedad entendió desde que la pandemia llegó al Perú que este era otro momento en el que donde se debía hacer un enorme sacrificio. Esta inmensa mayoría de la sociedad aceptó cuarentena y todas las disposiciones del gobierno de Martín Vizcarra. Y como pocas veces en la historia republicana hubo tal unidad nacional para enfrentar el virus mortal que las encuestas reflejan los tremendos índices de popularidad del régimen. Todos estuvieron de acuerdo. La gran mayoría estuvo de acuerdo en eso. No obstante, dice, el gobierno de Martín Vizcarra no entendió nunca la lógica del contrato o del pacto. Nunca se entendió eso, y nosotros también lo hemos repetido acá. Nunca entendió esa situación, esa parte que le correspondía al gobierno. Como la política también es la guerra por el relato, o a solo días de implementada la cuarentena del Ejecutivo se empezó a desarrollar un relato narrado por el propio presidente, lo que les digo, ¿no? Un narrador de cuentos se convirtió el presidente de la República, una vedette, en el que no enseñaba carnes, pero sí esperaba que solamente diga 380, 720, bonos y tanta cosa. Es el único que esperaba la gente, ¿no? Se convirtió en una vedette. Estaba leyendo hace unos días. Aquí en el canal, en historia de la historia, decían pan y vino, ¿no? Hablar un momento del pan y vino, o sea, para que la población no se le levante al emperador, o qué sé yo, al César, se crearon los coliseos y todo lo demás, ¿no? Y le daban pan y vino, y también la muerte de los cristianos, ¿no? Entonces, sí es cierto, acá también nos han dado pan y vino con los bonos, que sí se requerían, sí. ¿Era el momento indicado? No eran los momentos, pero hubo una mala percepción de la estrategia, ha sido pésima, ¿no? ¿Qué más nos dice? El primer dato que soltaba el presidente, ahora ya no lo hace, era el número de personas arrestadas en la víspera por incumplir la cuarentena. O sea, un presidente de la República, diciéndonos todos los días, en La Libertad han habido 200 o 500 o 1000 detenidos. Lo que decíamos hace semanas acá, como un presidente de la República va a estar dando esos datos. Es absurdo. Miren ustedes, busquen en internet cómo empezó este dictador Chávez y cómo lo continuó el iluso, el que habla con los pájaros, el que habla con no sé con quién, como Maduro, ¿no? O si no, si tienen algunos amigos venezolanos, pregúntenles a ellos cómo fue. Exactamente igual. ¿Qué más nos dice? ¿Por qué lo hacía? Se pregunta él. Porque el primer magistrado de la nación aterrizaba. ¿Por qué el primer magistrado de la nación aterrizaba tan bajo? Pregunta él. Porque como el poder también es conducir conductas, lo que hacía Vizcarra desde el primer momento fue responsabilizar a la sociedad y zafarse de culpas. Lo que nosotros también le hemos dicho acá. Ustedes son los culpables
Si se infectan más a partir de la fecha, ustedes son los culpables. Es tanta la situación que ha calado a las personas, es tanta la situación que ahora la gente cree que los infectados que están saliendo es culpa de ellos. ¿Y el contrato social? ¿Y el acuerdo entre las partes? ¿Dónde está? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el que tenía que haber hecho el Ejecutivo, el gobierno de Giselo Vizcarra? ¿Dónde está esa parte? Nos acaban de enviar 200 o 300 pruebas rápidas a una región que somos más o menos 1.900.000 personas, casi 2 millones. Nos envían 15.000 pruebitas, 15.000 pruebas, que viene a ser el 0,76 o 75% de la población. Conversé temprano con mi amigo Bardales, a quien él defiende mucho la posición del gobierno, ¿no? Él también le echa la culpa a la población, que la población porque sale, y nosotros escuchamos también esa versión, ¿no? Y yo creo que él está equivocado, como muchos, ¿no? Yo tampoco quiero decir que yo tengo la verdad, pero es mi posición, ¿no? Es mi posición. Y no es la mía solamente, sino es de personas entendidas en el tema. Esas personas estudian, estos son sociólogos, son personas que están en las altas esferas del poder, que tienen una visión mucho más amplia que la nuestra, que solamente miramos hasta donde dan nuestras propias narices. Estas personas no, estos son estudiosos de una realidad nacional, y que pues, ciertamente acá en Diálogo de Opinión hemos querido también trasladar en algunos momentos esas ideas que son propias y que también en algún momento sabemos, y como dije ayer, ¿no? coincidimos en muchas cosas. ¿Qué más nos dice el columnista? Dice también acá mejor vamos a... Porque como el poder también es conducir conducta, lo que hacía Vizcarra desde el primer momento fue responsabilizar a la sociedad y zafarse de culpas. Si bien es cierto que hubo peruanos que desobedecieron la cuarentena, ¿no ven? Y el encierro, vale indicar que fue la minoría de las minorías. Eso lo dice el columnista. O sea, coincidimos en esto, ¿no? Es casi una verdad como una catedral, dice que el 95% de los peruanos estaban encerrados en sus casas esperando las disposiciones presidenciales. En vez de asumir las responsabilidades, la estrategia fue culpar a aquella sociedad que se sacrificaba con las medidas extremas. O sea, le comenzó a echar la culpa a la sociedad. Y nosotros, tontazos, bueno, yo no me considero tan tonto, pero la mayoría de peruanos les han metido la idea de que ellos son los culpables. Bueno, psicología de masas. Pero al margen de aquella estrategia de echarme a mí la culpa, el presidente no cumplió con el pacto. O sea, lo que dice el columnista, dice, al margen de eso, ya, échame la culpa, pero cumple con tu parte, pues. Oficialmente, solo Pilar Mazzetti, a quien también hace semanas dijimos que cuando a ella la ponen como, la nombran como presidenta o jefa del comando COVID nacional, era una de las mejores decisiones del gobierno. Pero parece que también le han tapado la boca o le han dicho ahí nomás, ¿no? Pero Pilar Mazzetti es la que estaba ahí. Reconoce que la estrategia no funcionó, ¿no? Oficialmente, solo Pilar Mazzetti reconoce que la estrategia no ha funcionado, dice así. Los martillazos y la estrategia militar hospitalaria nos ha convertido en uno de los países con mayores contagios del mundo. Y más cuando de manera temeraria el propio presidente indica que estamos en la fase de meseta, mientras que en Iquitos o Pucallpa la pandemia avanza imparablemente, a pesar que hoy día ha salido una noticia que posiblemente hay un pequeño retroceso, ¿no? Pero si lo miramos acá ahora en nuestros distritos, en nuestra provincia, ayer teníamos 7 u 8, ahora tenemos, no sé, me parece que
12 o 15. Todavía no se han contabilizado, a pesar que ya sabemos nosotros que son 55 personas, policías nacionales, que se han infectado, no aparecen en la data, no aparecen en esta nomenclatura que ha hecho el gobierno, la Dirección Regional de Salud. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es la situación que estamos viviendo? Los yerros son varios, o sea, los errores. El presidente y el ejecutivo en pleno politizaron la pandemia desde el inicio, utilizaron algunos medios y sus respectivos periodistas como caja de resonancia, y siempre hemos hablado de la caja de resonancias acá, ¿no? Como caja de resonancia, y sus asesores no dudaron en aprovechar la crisis sanitaria como un laboratorio social, llámese, dícese, de Farid Matuk. Solamente las mujeres van a salir hoy día, pasado mañana salen los hombres. Y así, ese experimento tonto, estúpido que hacen estos comunistas, se ha determinado que en esos momentos han sido los momentos más, digamos, empinados en las curvas de contagios. ¿No creen? ¿Dónde creen que se han hecho las pruebas rápidas en Lima y en otros y en las regiones? En los mercados, pues. ¿Se dan cuenta, no? Se escogió un ministro en el sector de salud, un tuitero de fácil gatillo y parte de una facción política que terminó por hacer lo peor. Ahora, ayer o hace unos días, han renunciado 6 u 8 personas que estaban involucrados en el tema de este pool de personas notables, de científicos, de médicos que aportaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no les han hecho caso, simple y llanamente, no les hicieron caso, están ahí de adorno. No solamente eso, la afrenta ministerial ha llegado al límite cuando se pretende importar médicos cubanos mientras los nuestros se sacrifican en el frente de batalla. Aquí hay un tema, ¿no? Dicen que van a venir médicos cubanos y todo lo demás. No estamos en contra de eso. Definitivamente no podemos estar en contra de eso. Enhorabuena que vengan los médicos cubanos, ¿no? Dicen que son los mejores del mundo, pero yo tengo mis observaciones. Bueno, en fin. Pero ¿y qué pasa con nuestros médicos? ¿Qué pasa con mis familiares, nuestros hermanos, nuestros estudiantes de medicina que acaban de terminar y que ya tienen están haciendo el internamiento, no sé cómo le llaman eso, y que ciertamente quieren trabajar, ¿no? Es más, hay médicos con mucha experiencia que quieren trabajar. ¿Ustedes creen que no tengo claro la cantidad de médicos cubanos que van a venir, ustedes creen que ellos van a poder solucionar este tema? Hoy la economía se encuentra derruida, dice, en los dos Perúes. Mira, ve qué bueno, que siempre existen el oficial y el real. Como yo le digo, los Paijanes, los Trujillos, las Limas, le digo yo, ¿no? Porque existen, sí. Bueno, y este columnista también dice los dos Perúes, ¿no? Perdón, los dos Perús. Interesante. Tenemos coincidencias. El oficial y el real. El formal y el informal. Pero el presidente se desvía de lo medular y vuelve a enfrentarse a un Congreso que no sabe si colocarse del lado para que pase él o de enfrente. Mientras eso ocurre, lo que sí saben de ciencia vienen recomendando. Como el doctor Eber Cuba dice, ¿no? Desde hace semanas, cambiar hacia el enfoque comunitario, y todo indica que le hará caso. O sea, hace semanas, dice, no dice exactamente, el doctor Eber Cuba ha dado una opinión sobre un tratamiento de enfoque comunitario. No estoy claro en eso, no estaría de más que yo dé una opinión de eso, voy a informarme. En suma, dice, el presidente Vizcarra no cumplió su parte del acuerdo. La inmensa mayoría de la sociedad hizo lo suyo, se apretó los dientes, se aguantó el hambre, cerró sus tiendas, muchos han quebrado.
Muchos han quebrado. Se han visto en la ruina. Y como reconocimiento de eso, hoy le dicen que es la culpable de la peor crisis económica. Fue un sacrificio en vano. Eso es lo que tenemos como presidente de la República. Aquella persona que tiene que buscar el bienestar de su población y asumir sus responsabilidades. ¿Dónde está la chamba que le correspondía al Poder Ejecutivo? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Por qué se gastaron tantos millones, miles de millones de soles en cosas que no tenían como la prontitud o la necesidad de gastarse? Lo que pasa es que el gobierno pensaba que con el confinamiento y con la cuarentena el bicho se iba a ir ya, como les he dicho ayer, ¿no? Pensaba, no, ya se va. Piensan que el virus piensa. Por si acaso el virus no es, como lo ha dicho por ahí, he visto un video de Marco Aurelio de Negri, que en paz descanse y Dios goce, interesantísimo. Yo era eso, ha sido, lo miraba acá siempre, hasta ahora. Y él decía algo así como que el virus no es un ser viviente, ¿no? No es un ser viviente, y que cuando él quiso que le expliquen una situación, vino una persona, un entendido en el tema, y dijo que hay 10 clases de seres vivientes, por lo tanto hay 10 clases de muerte. Así decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? De manera que el tema es que no es porque el presidente lo diga que solamente con la cuarentena se iba a ir el virus. No, esa era la parte nuestra, como siempre se los he dicho, desde el principio de la pandemia, desde el principio de esta emergencia. Esa era nuestra parte ya, esa es nuestra parte. ¿Y lo otro? ¿Dónde estaban las pruebas moleculares? ¿Ustedes no creen que si nos hubiésemos, como dice ahí el columnista, ¿no? Si nos hubiésemos apretado un poquito más las tripas, o se hubiese declarado el estado me parece que es de emergencia nacional, no, sino Montoya, el que fue el presidente del Comando Conjunto, dijo que un estado de alerta nacional, algo así. ¿Y qué significaba esto? Que tenían que salir las Fuerzas Armadas, que ciertamente es la parte más organizada que tenemos en nuestra nación, ¿no? Así como se decía que el partido aprista era el partido más organizado, bueno, nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas son una organización que tiene todo para haber hecho cumplir, digamos, un direccionamiento mucho mejor de lo que han hecho nuestras municipalidades en la entrega de estas benditas bolsas de alimentos, por ejemplo. En vez de haberse gastado esa millonada que significaba más o menos un punto porcentual del PBI, ¿por qué no se utilizó parte de ese dinero para mandar a traer las pruebas moleculares? Que ciertamente no iban a costar ese punto porcentual del PBI, sino iban a costar mucho menos. ¿Por qué no se mandó a traer? ¿Por qué no se permitió a los privados que también actúen conjuntamente con el gobierno para traer esas pruebas entre las rápidas y las moleculares, por ejemplo? Y ayer también les he contado, y anteriormente les he contado de amigos que han tenido ese problema para desaduanar mascarillas, para desaduanar pruebas y todo lo demás. ¿Por qué no se hizo un trabajo conjunto? ¿Saben por qué? Porque en el ideal de estos comunistas creen eso, creen que el gobierno tiene que hacer todo para todos, y no, eso no es así. Eso no es así, ni la propia China, ni Rusia hace eso. También tienen sus entes privados, su sistema privado, para que puedan sus pobladores, sus ciudadanos, puedan también entrar en
puedan prevenir, ¿no? ¿Por qué me quitan a mí el derecho, decía yo ayer, por qué me quitan el derecho de poder comprar una prueba rápida o de las pruebas moleculares? ¿Por qué solamente el gobierno tiene que manejar eso? ¿Qué? Porque había una emergencia nacional y todo eso. No le dije ayer que había salido un comunicado del Ministerio de Salud que estaba prohibido que las personas usen o compren las mascarillas N95. ¿Por qué? Porque se decía que esas mascarillas eran para los trabajadores del sector salud. Ellos tenían, ese era un tema de gobierno. El gobierno está en obligación de darle a las personas esos EPPs. Yo también tengo el derecho de, si yo quisiera, me puedo comprar una mascarilla, no sé, de 2.000 soles, si es que las hubiese. Pero el gobierno no me puede prohibir nada a mí. ¿Por qué se prohibió eso? Esas son las cosas que siempre vamos a señalar y que siempre vamos a determinar en esta situación que está pasando en el Perú, ¿no? Es lamentable, amigos, que tengamos que estar casi a diario hablando de esto, porque ciertamente lo que está pasando en el Perú, muy pocas personas la entienden o muy pocas personas quieren entenderla. ¿Por qué? Y en ese sentido, yo también ingreso a esa esfera, ¿no? Porque estamos en un momento difícil. La psicología del peruano está muy golpeada. El comportamiento de las personas, en su gran mayoría, ha sido muy buena, pero hay un 5%, un 4% de personas desadaptadas que por ellos supuestamente han servido como excusa perfecta para la ineptitud del presidente de la República. Hay muchas cosas por hacer, sí. La gente digamos, ¿no? En otras latitudes de nuestra nación, la gente no tiene que comer. Acá nomás. Vayan al cerrito, este cerrito que está acá, de la Panamericana para atrás. Vayan, visiten. Y van a ver que hay muchas personas que no tienen para comer. Vayan a las campiñas de repente, ¿no? Es cierto que hay personas que tienen sus animales, tienen sus vacas, y una vaca no vale poca cosa, vale, no sé, 1.000 soles, 2.000 soles una vaca, un becerro, un chivito, calculo que debe estar entre 200 soles, 150 soles, y tienen bastante, sí tienen dinero, tienen que venderlo. Pero hay otras personas que ni siquiera tienen ese chivito, ni siquiera tienen ese pato, ni siquiera tienen esa gallinita, ni siquiera tienen un pollo maltrecho, ni nada. A esas personas hay que voltear a mirarlas. No hay una visión real de lo que pasa. Lamentablemente nuestras autoridades no están mirando lo que deben de mirar. Se han enfrascado en dos temas nada más. Uno es las canastitas o la bolsita de alimentos, y otra es el tema de ver por ahí cómo regalar atunes. Regalan una caja de atunes y hacen un tremendo alarit para que los vean que están repartiendo una latita de atún, ¿no? Está bien, sí, pero regálenla pues, pero esa exposición es absurda, ¿no? Para mí es absurda, porque al contrario de provocar una aceptación, digamos, de lo que está haciéndose, crea repulsa en la propia población, ¿no? Porque no saben distribuir, porque no saben llegar, porque no saben comunicar. Y ese es otro problema también. Ese es otro gran problema. Se cree que comunicar es poner fotos y poner un videíto por ahí. Eso no es comunicar. Eso no es comunicar. La comunicación tiene que ser una comunicación real. Una comunicación en la que el alcalde, los regidores, quizá los funcionarios, ¿dónde están? ¿Se acuerdan de la película ¿Dónde está el piloto? Bueno, acá la pregunta es, ¿dónde está el alcalde, no? Para que vean el gran problema, ¿no? Sí lo vemos ahí caminando, en su camioneta y todo lo demás, ¿no? Camioneta que hasta ahora no ponen el logo y puede pasar como una camioneta particular, ¿no? Cosas que pasan. Pero insisto en esto, ¿no? Deben de aperturarse. Su cabecita tiene unas cositas
que se llaman sesos, y dentro de eso hay dendritas, hay no sé, terminaciones nerviosas y una situación. Eso se llama cerebro. Eso nos permite a nosotros diferenciarnos de los otros animales que sí, que no son pensantes, ¿no? El ser humano es un animal, dicen, ¿no? Un animal consciente, ¿no? Lógico. Porque o un animal inteligente, le quitamos la inteligencia y nos quedamos en meros animales, nada más, ¿no? Entonces no es eso la situación, ¿no? En este caso, creo que nuestras autoridades, todas, empezando desde arriba hasta abajo, tienen que replantear su situación, ¿no? Cuidado que en junio se comienza a vender el kit de revocatoria. Después hablamos de eso. Vamos a una pausa comercial y volvemos con su programa Diálogos y Opinión.